vamos a hablar hoy día tiene relación con lo que habíamos estado trabajando antes, ¿ya? Y entonces vamos a partir con la presentación. Y las dudas para las últimas. Ya. Vamos a partir, lo voy a agrandar, niños. Vayan viendo la pantalla y vamos a comenzar. Recuerden que la voy a agrandar un poquito y vamos a comenzar siendo hoy día el viernes 2 de octubre, vamos a trabajar con la empresa de la conquista. Nuestro objetivo, identificar las características de la empresa de la conquista. Si ustedes van a la parte del dossier que tienen, tiene el mismo título de lo que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Tiene relación con lo que estábamos viendo anteriormente, con lo que eran los imperios, con los cuales los europeos llegaron a América, ¿cierto? Y comenzaron a conquistar los territorios o los imperios que estaban establecidos. Recuerden que Cristóbal Colón llegó a Panamá y en el dossier anterior, o sea, en la presentación anterior, en la presentación anterior, yo les mostré dónde se localizaban las grandes civilizaciones, en qué parte de América y en qué lugar específicamente había desembarcado, desde dónde había comenzado la conquista y de dónde había desembarcado Cristóbal Colón hacia, desde Panamá, ¿cierto?, hacia el sur. ¿Ya? Vamos a partir. La empresa de la conquista. Se llama empresa porque igual quería, obviamente, obtener ganancias de esta conquista. La corona española no contaba con una economía que le permitiera financiar las expediciones de la conquista, de manera que estas fueron abordadas por empresas privadas. Los conquistadores, las personas que querían conquistar nuevas tierras, tenían que conseguir un financiamiento. ¿En qué consistió la conquista? Para llevar a cabo la conquista se necesitaba algo muy importante: el financiamiento, el hueste de la conquista y la capitulación. ¿Qué significan esos tres conceptos? Es lo que vamos a ver ahora. El financiamiento era el capitán de la conquista quien debía recaudar los fondos necesarios para conquistar, con los acompañantes, con los caballos, con los alimentos, las ramas, y estos fondos podían ser entregados, podían ser propios del capitán de la conquista o entregados por inversionistas. Estos inversionistas, por eso se decía que el capitán de la conquista tenía que convencer a inversionistas, porque aunque las tierras eran reclamadas a nombre de la corona española, la corona española no entregaba el financiamiento para hacer este tipo de exploraciones. Entonces era el capitán de la conquista el que debía conseguir el financiamiento para poder realizar estas expediciones. Este financiamiento debía ser muy importante porque tenía que contener a los acompañantes, las personas que iban a acompañar, los alimentos y las armas, que era algo muy importante para poder realizar esta exploración. Otro concepto, la hueste de la conquista, era el capitán de la conquista, reunía el ejército
y por supuesto estaba al mando de este ejército. Él era el capitán, por ende, como él reunía este ejército, era el que comandaba este ejército. Y la capitulación era el contrato que debía firmar el capitán de la conquista con la corona española. ¿Qué quiere decir esto? Que el capitán firmaba este contrato y indicaba que todos los territorios que pudiera descubrir o conquistar iban a ser reclamados a nombre de la corona española y de Dios, por supuesto. ¿Qué beneficios traía esta empresa de la conquista y qué costos implicaba? Sumamente importante porque a su vez tenían beneficios, pero también implicaba costos. Para la corona española, los territorios, un beneficio era obviamente que eran reclamados, todos los territorios que eran conquistados eran reclamados en nombre del rey y de Dios. Todo lo que fuera conquistado pertenecía al territorio español, aunque acuérdense que España estaba muy lejos porque estaba en Europa, pero todo territorio que fuera conquistado iba a formar parte de España. Con ello se extendía el imperio español, la corona española obtenía cuantiosas riquezas y la población indígena era evangelizada. Esto era muy importante porque una de las cosas que les importaba mucho a la corona española, aparte de expandir su territorio, era evangelizar. ¿Qué significaba evangelizar? Llevar o convertir a la fe católica a todos los indígenas que estuvieran en ese territorio. Ese era uno de los objetivos fundamentales, ampliar su territorio, obtener riquezas. Ustedes saben, cuando vimos los imperios aztecas e incas y mayas, cierto, que eran imperios poderosos porque tenían grandes riquezas, y entonces esto le importaba mucho a la corona española, y también evangelizar a los indígenas, que ellos no profesaran más, no fueran más politeístas, sino que pertenecieran a la religión católica en este caso. Para el capitán de la conquista, en este caso el que comandaba la exploración y su hueste, ¿cierto? La corona le otorgaba tierras. Un beneficio para el capitán de la conquista y las personas que acompañaban al conquistador era que la corona le otorgaba un porcentaje de tierras, población indígena y parte de las riquezas. Además, por conquistar territorios, ellos obtenían títulos de nobleza y títulos, por supuesto, de los territorios conquistados. Aun cuando pertenecía el territorio a España, el conquistador podía obtener una gran riqueza, fama, ¿cierto? Uno de los beneficios, fama, riqueza y territorios, títulos de nobleza, etc. ¿Qué motivaba a los conquistadores a venir a conquistar nuevas tierras? Una de las motivaciones, y la principal, era evangelizar. Como ya les decía, evangelizar significaba tratar de convertir a los indígenas a la fe católica. Para ellos, aparte de la extensión y expansión de su territorio, también les era muy importante y fundamental tratar de convertir y expandir la fe católica a todos los indígenas o todos los territorios que conquistaron. También otra motivación, otra forma que motivaba a los conquistadores a conquistar nuevas
nuevos territorios, era adquirir cosas. Muchos, obviamente, acumulaban muchos tesoros, ¿cierto? Y obtenían fortunas para mejorar su futuro. Esa era una de las motivaciones que tenían los conquistadores para emprender estas exploraciones. También otra motivación importante era ascender socialmente. Recuerden que las personas que venían para acá, que venían los que descubrían, ¿cierto? Eran personas cualquiera, y la conquista del territorio representaba para ellos la posibilidad de convertirse en nobles, algo que no podían realizar si ellos estaban allá en España o en Europa, ¿cierto? No iban a poder lograr. Por ende, ellos arriesgaban su vida, se arriesgaban a navegar mucho tiempo para poder conquistar, descubrir nuevas tierras y conquistar, porque les significaba o les representaba la posibilidad de convertirse en nobles. También, obviamente, reconocimiento, fama, que era lo que ellos buscaban, ¿cierto? Fortuna y obtener gloria y fama, un reconocimiento por las personas de Europa y de España. En el dossier aparecía al finalizar esta parte, aparecía una pregunta. Si ustedes tienen el dossier ahí, voy a salir un poquito para que veamos cómo vamos. ¿Cómo vamos hasta aquí, niños? Bien. Bien. Niños, el que tiene el dossier, en la parte que finaliza la parte de la exploración, aparece la primera pregunta. Esta pregunta yo la tengo en pantalla. El que no tiene el dossier la puede copiar y vamos a ver la respuesta, ¿ya? El que tiene el dossier la responde ahí mismo para que vayamos respondiendo. Voy a volver. Yo no tengo el dossier. ¿Cómo? Perdón, Matías. Yo no tengo el dossier. Ya, ok. Si no tienes el dossier, puedes ir la pregunta. Yo dije delante que la pantalla que yo estoy mostrando tiene relación con el dossier. Entonces, el que lo tiene lo va siguiendo y el que no lo tiene, copia la pregunta y está la respuesta ahí mismo. Ya. Ok. Durante el transcurso de la clase hay 3 momentos en que vamos a desarrollar preguntas, porque son las preguntas que aparecían en el dossier, ¿ya? Vamos a volver a la presentación entonces. La pregunta indica, voy a agrandarlo un poquito para que lo veamos mejor. ¿Cómo se complementaban los intereses de la corona y los conquistadores? La pregunta del dossier es cómo se complementaban los intereses de la corona y los conquistadores. Aquí, ustedes, si tienen el dossier, respondan ahí mismo, y si no, responden en su cuaderno. Yo más o menos coloqué una posible respuesta y se complementaban al llevar a cabo a través de un tratado. Por un lado, el jefe de la conquista obviamente llevaba a cabo este tratado, ¿cierto? Y ocupaba el territorio en nombre de la corona. Y por otro lado, el conquistador conseguía fama y fortuna. Así se complementaban entonces los intereses de la corona y los conquistadores. La corona obtenía territorio, ¿cierto? Y trataba de evangelizar, y los conquistadores obtenían fundamentalmente fama y fortuna. Esa sería más o menos la respuesta que engloba la pregunta número 1. El que tiene el dossier la tiene en la primera parte y el que no la puede copiar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se complementaban estos dos intereses? La corona obtenía territorio y
a través de los tratados, ¿cierto?, los que tenían que firmar, y ellos indicaban que el territorio que fuera conquistado pertenecía a la corona española, y todos los territorios iban a ser, por supuesto, conquistados a nombre de España. Y por otro lado, el conquistador, que era la persona que estaba a cargo de la conquista, iba a obtener, por supuesto, una gran fama y fortuna. Vamos con la siguiente. Ya definitivamente, vamos en la conquista de México. ¿Cómo se realizó la conquista de nuestro territorio o de este territorio? Recuerden ustedes, cuando vimos cada uno de los imperios, habíamos visto que el primer imperio conquistado fue el Imperio de México. Hernán Cortés zarpó de Cuba, de la isla de Cuba, en 1519, y obviamente sus primeros contactos en la costa mexicana fueron indígenas. Estos pueblos eran dominados por los aztecas, los cuales se aliaron a los españoles. Estos pueblos, que fueron los primeros pueblos que ayudaron a los conquistadores, siempre fueron dominados por los aztecas. Por ende, este pueblo se alió, hizo una alianza con los españoles, en este caso, para poder liderar, ¿cierto?, la conquista del Imperio Azteca. Como dice acá, los cuales se aliaron a los españoles con el objetivo de liberar de las cargas impuestas por los aztecas. A su llegada de Tenochtitlán, recuerden que esta ciudad era la capital del Imperio Azteca. ¿Se acuerdan cuando vimos nosotros el Imperio Azteca y vimos que en el centro de la ciudad, que había sido construida en un lago, ellos hicieron, esta ciudad era la ciudad más importante porque era la capital del imperio, ahí estaba toda la organización política, la organización social se encontraba en esta ciudad. Profe, voy a salir un poquito. tengo una duda. ¿Cuánto muertos tuvieron con la epidemia de la viruela? Mucho tiempo, y murieron muchos indígenas en ese periodo, porque acuérdense ustedes que ahí ya no había personas así como, por decir así, como conquistadores. Claro, lo que pasa es que los conquistadores al llegar acá desde Europa venían, ¿cierto? Ellos trajeron enfermedades que no eran conocidas por los indígenas, ellos no tenían enfermedades, y esta epidemia o esta viruela mató a muchos indígenas porque no tenían defensas frente a estas enfermedades. Entonces, también fue algo complejo y obviamente hizo desaparecer y que murieran muchos indígenas porque estaban indefensos hacia esta epidemia. ¿Ya? Entonces acá... O sea, como que no tenían nada de cura, no tenían de curación. No tenían defensas frente a esa... No tenían cómo combatir esa enfermedad porque era una enfermedad que nunca les había dado, no existía en América esta enfermedad, y los indígenas no tenían defensas frente a eso. Entonces, obviamente, murieron. Mira, si tú ves más acá abajito lo vamos a ver. Y como les decía acá, la capital del Imperio Azteca, al momento de llegar estos conquistadores a la capital, fueron recibidos en forma pacífica. ¿Se acuerdan que ellos pensaron que eran dioses? ¿Se acuerdan que conversamos de eso? Ellos pensaron que eran dioses que venían, por ende no los atacaron, por el contrario, les dieron ofrendas y los recibieron como dioses. Y esta situación
fue aprovechada para tomar prisionero a Montezuma, que era el emperador azteca, y los europeos, en este caso los españoles, lo mataron. Mataron al emperador, lo tomaron prisionero y lo mataron, le dieron muerte, lo cual generó un ataque, por supuesto, en contra de los españoles, pero esto hizo que debilitara al imperio, porque acuérdense cuando vimos la estructura del imperio azteca y de todos los imperios, existía el emperador que era el que dominaba todo y coordinaba todo. Entonces, al darle muerte a este emperador, debilitaba, quedaban sin conducción, una cosa así, ¿cierto? Y no sabían poco menos qué hacer. Aunque combatieron a los españoles, los españoles obviamente aprovecharon esta situación y lo atacaron. Los que sobrevivieron a este ataque se refugiaron, ¿cierto? Y un año más tarde sitiaron la ciudad. El nuevo emperador no pudo organizar nuevamente la defensa, porque aquí era lo que tú hablabas, Mati, debido a la epidemia de la viruela, que obviamente mermó la fuerza de los aztecas. Muchos de los indígenas estaban enfermos, por ende el nuevo emperador no se pudo organizar para poder defender su territorio. Y finalmente Tenochtitlán fue destruida y ocupada, por supuesto, por los españoles. El imperio azteca finalmente había desaparecido y había sido conquistado. Una vez que esto había ocurrido, una vez que el imperio había sido conquistado y los españoles estaban ya con el imperio conquistado, comenzó una nueva conquista y comenzaron a bajar y emprendieron la conquista del Perú. La conquista del Perú, recuerden que el imperio Inca era un imperio que se encontraba, que tenía una gran cantidad de territorio. Recuerden que cuando nosotros vimos el mapa, el imperio Inca, en este caso, era muy extenso. Entonces, al haber conquistado el imperio azteca, comienzan a bajar hacia el sur y llegan aquí a conquistar el Perú. Al llegar a Perú, en el año 1532, Francisco Pizarro se encuentra con una guerra civil desatada entre los herederos del trono imperial, Atahualpa, y su hermano Huáscar. Llegaron al imperio Inca y estaban divididos, estaban peleando dos hermanos por el trono imperial. Entonces, en esos momentos, Atahualpa triunfaba, los españoles solicitaron reunirse con él en la ciudad de Cajamarca. Luego del encuentro, es apresado, lo tomaron prisionero, situación que facilitó el avance de los españoles hacia el Cusco, capital del imperio. ¿Ya? Engañaron en este caso al emperador, ¿cierto? Y los españoles quieren encontrarse con él, y una vez que se encuentran con él, los españoles lo toman prisionero y eso permite que los españoles puedan avanzar hacia el imperio, hacia la capital del imperio. Pizarro provocó el ascenso de Manco Inca como nuevo monarca, el cual luego organizó un levantamiento armado, acción que no logró detener la conquista. En este caso, la ciudad de Cusco fue saqueada. Recuerden que cuando vimos el imperio Inca, recuerden que el imperio Inca era un imperio muy, muy rico,
azteca también, tenía mucho oro, mucha plata, y la ciudad del Cusco fue saqueada y ocupada. Luego de la batalla, ¿cierto? Se debieron refugiar en Vilcamba. El imperio inca había sido controlado por los españoles en el año 1535 y Pizarro fundó la ciudad de los Reyes en el Valle de Lima y fue nombrado gobernador por el rey Carlos V. Entonces, una vez ya conquistado el imperio azteca, comienza a avanzar hacia el sur y cuando llega al Perú, ¿cierto?, al imperio inca, encuentra esta división que existía entre los hermanos por pelearse el poder, y esto lo aprovechan los españoles al tomar prisionero al emperador y permite que, por supuesto, los españoles avancen y luego el Cusco, que era la ciudad más importante de este imperio, sea ocupada finalmente por los españoles. Una vez que es ocupada y conquistada la ciudad o el imperio del Cusco, ¿cierto?, deciden seguir explorando más al sur. Y la exploración, y aquí viene la exploración y la conquista de Chile. Vamos bajando, recuerden que partimos en México, ¿cierto?, en el imperio azteca, luego fue ocupado el imperio inca, ¿cierto?, y siguió la exploración hacia el sur, es donde obviamente está Chile. El descubrimiento de Chile es el periodo histórico que se inició con la llegada de los españoles a tierras chilenas, específicamente en la expedición de Fernando de Magallanes en el año 1520. Luego continúa con la de Diego de Almagro en el año 1535 y concluye, o sea, termina con el arribo de Pedro de Valdivia en el año 1541, quien inicia el periodo, por supuesto, de la conquista de Chile. En junio de 1535, Diego de Almagro salió del Cusco, una vez que recuerden que estaba ya conquistada la ciudad del Cusco, sale de este español, sale en el año 1535, sale del Cusco con la autorización del rey Carlos V para conquistar las tierras ubicadas al sur de la actual Perú, o sea, nosotros, Chile. Almagro emprendía este viaje luego de perder con Francisco Pizarro el dominio del Cusco. Luego de la fracasada expedición de Diego de Almagro, la conquista de Chile dejó de ser interesante o de interesar a los españoles por un tiempo. Sin embargo, Pedro de Valdivia decidió arriesgarse y emprender la conquista de aquel territorio. El proceso se prolongó durante todo el siglo XVI. Fue un proceso largo porque estaba ya conquistado el Cusco, ¿cierto?, la parte del Perú, y deciden seguir explorando para ver qué pasaba más al sur. Y obviamente habían perdido interés en lo que era la conquista de nuevas tierras, pero finalmente Pedro de Valdivia se arriesga, ¿cierto?, a emprender la conquista en aquel territorio desconocido que es lo que nosotros, nuestro actual país. ¿Cuál fue la ruta de Almagro? Obviamente, él se fue por la cordillera. Esto produjo gran problema porque en la cordillera tuvieron algunos problemas, obviamente el territorio era complicado y tuvieron muchos problemas en su ruta. En el año 1536
Igual la expedición llegó al Valle de Copiapó. Almagro, llegó de Almagro, ¿cierto? Se dio cuenta de que el territorio no tenía riquezas. Ellos pensaban que al llegar a nuestro país, a Chile, iban a encontrar las mismas riquezas que había en el Cusco, que era mucho oro, y se dieron cuenta de que aquí en Chile no habían grandes riquezas, no había un gran imperio que tuviera, no había una ciudad tan grande como en el caso del Cusco, ¿cierto? O en el caso del Imperio Azteca, donde había enormes templos que estaban llenos de riqueza, y decide al final regresar al Cusco. No le interesó mucho seguir con la exploración y decide regresar. Luego, más adelante, como ya les decía, Valdivia, Pedro de Valdivia, decide realizar la ruta de la exploración y él toma otro camino y se va por el desierto. Decide irse por el desierto, no pasar por la cordillera porque la cordillera era muy compleja, se va por el desierto y en el 12 de octubre de 1541 la expedición llega al valle del río Mapocho, a nuestro actual Santiago, donde fundó la ciudad de Santiago, de Nueva Extremadura. En este año, Pedro de Valdivia llega a nuestra ciudad. La resistencia indígena no se hizo esperar. La ciudad de Santiago fue asaltada en distintas ocasiones. Recuerden que en este territorio estaban localizados los mapuches, y los mapuches, ya lo vimos cuando vimos cada una de estas partes, a diferencia de los otros imperios, el maya, el azteca y el inca, ellos no tenían una sola cabeza que los dirigiera, que era el emperador. Los mapuches estaban divididos en varios clanes y cada uno constituía un ejército, cada uno tenía una organización. Entonces, rápidamente, cuando llegó Pedro de Valdivia a la ciudad de Santiago, funda la ciudad de Santiago y los indígenas, en este caso los mapuches, empiezan la resistencia y asaltan la ciudad de Santiago en varias ocasiones. En el año 1541, el cacique Michimalongo dirigió un levantamiento que destruyó por completo la ciudad de Santiago. A pesar de la resistencia indígena, Valdivia consiguió la conquista, fundando otras ciudades en nuestro país y varios fuertes. Aunque los mapuches resistieron, pelearon y lucharon mucho, aún así Pedro de Valdivia logró, obviamente, fundar, levantarse, ¿cierto?, y seguir conquistando nuevas ciudades. Y fundó varios fuertes en este país. Acá hay en la ruta estas mismas imágenes ya que tienen en su museo, ¿cierto? La ruta que se dirigieron desde el Cusco en Perú, ¿cierto? Y lo que es la actual Arica, bajaron por esta parte y llegaron al río Copiapó. Recuerden que Diego de Almagro se fue por la cordillera y Pedro de Valdivia llegó a nuestro país por el desierto. Aquí bajaron, ¿cierto?, por nuestro país y empiezan a conquistar distintos territorios. En esta parte aparecen dos preguntas, ¿cierto?, y para analizar. Vamos a indicar qué elementos facilitadores puedes identificar en el proceso de la conquista de los imperios azteca e inca, y obviamente nombra dos elementos que ayudaron a estos dos imperios para que fueran conquistados. Estas dos preguntas están en el dossier, niños, así que ustedes la pueden responder ahí mismo. Me imagino que están siguiendo la clase con el dossier. Y los elementos facilitadores, obviamente, eran fundamentalmente las características culturales de las civilizaciones, porque yo ya les había indicado que se encontraba en estos imperios
un emperador que dirigía y al momento de llegar los españoles, atacaron, apresaron a este emperador y lograron la conquista de estos territorios. Y dice acá la segunda pregunta que aparecía, nombra 2 elementos que ayudaron a estos 2 imperios a ser conquistados, están relacionadas, ¿cierto? Y, por supuesto, contar con una figura máxima de poder como era el emperador. Entonces, los europeos rápidamente toman el control del lugar, que es en este caso del imperio, al apresar a la cabecilla del grupo. En este caso, Pero fue la Javiera está presentando pantalla y usted no, la Javiera. ¿Cómo? La Javiera presentó pantalla sin querer. Muy mal, máximo nivel de grabación. Javi, no presente pantalla ahora. ¿Salió? Se habrá equivocado. Veamos. Profe, ahora sí se le ve. Ahora sí, ya. Ahora sí se le ve, ahora sí. Ok. Seguimos entonces. ¿Cómo vamos hasta aquí, niños? Profe, una pregunta, ¿está presentando ahora? No, Ya. todavía no ha vuelto. Sí, Javi, no importa, no hay problema, se le puso. Sí, suele ocurrir. ¿Cómo vamos hasta aquí? Están respondiendo la pregunta que coloqué porque vamos a continuar la última parte. ¿Bien? Ok. ¿Hay dudas hasta acá? Súper bien. Tía, yo tengo una duda. Dime, Cristóbal. ¿Por qué me aparece su presentación como si fuera un alumno? No sé, Cristóbal. No tengo idea. Listo, vamos Sí, de profe, nuevo. hay algo raro que me pasó. Antes estaba, se me había salido la aplicación, entonces me volví a meter y ¿Ya? me aparece alguien que aparece remitente desconocido. Sí, Alonso, eso igual me ha pasado. Pero Bueno. también, antes yo estaba así hablando por el chat porque no la escuchaba usted. Yo le decía a mis compañeros si la escuchaban y ellos me decían que sí, yo no la escuchaba. Ya, va, qué raro, se te desactivó Como seguramente el que micrófono. activé algo, no sé, Bueno, y ahora la escucho. muy bien. Seguimos con la presentación, chiquillos. Si no hay dudas, porque me dicen que no hay dudas. Queda la última parte. Vamos de nuevo. Lo voy a agrandar para que podamos continuar. Entonces, las nuevas ciudades. Una vez que ya los imperios fueron conquistados, ya se establecieron ahí los conquistadores, ya estaban viviendo, los indígenas estaban trabajando para los conquistadores, obviamente formaron y conquistaron nuevas ciudades. La corona española impulsó una fuerte política de fundación de ciudades. A ellos les interesaba mucho que se fundaran estas ciudades, y esta decisión respondió principalmente a que la ciudad permitía ocupar de forma efectiva el territorio, mantener en el tiempo esa ocupación y controlar la región circundante y ser un importante elemento de poder para los conquistadores. La ciudad pasaba a ser el espacio donde se resguardaban las actividades y las relaciones de los vecinos, recién instalados, siendo el centro de la vida social y política. Dime. ¿No está presentando o sí? ¿Sí? Ah, no se ve nada. ¿No ves? Loncho, No, es que aparece como si fuera un alumno. No se ve. ¿Tú lo ves, Cristóbal? Sí, pero la veo cuando estoy en la pantalla de todos los alumnos, la veo como si ahí aparece usted, Andrea García Agurto, ya. Entonces Alonso Guzmán y al lado me aparece presentación de la tía Andrea, sí. Correcto, pero ¿ves la pantalla? Profe, yo sí, lo pongo a mí acá. igual. Ok, si ves la pantalla, si no la ven después lo vemos en el... Yo no la veo. Profe, yo sí se la veo, así se ve Ok, bien, pero se ve,
yo la puse así como fijar la pantalla, que solo me aparezca ¿Ya? así nomás, para que Muy se bien, vea más. muy bien, muy bien. Si se ve, estamos ok. Esto trajo una nueva sociedad, por supuesto. Las instituciones incluidas durante el proceso de la conquista hicieron, obviamente, entre las que destacó, por supuesto, la encomienda. Esta encomienda era responder a las necesidades, o respondía, ¿cierto?, a las necesidades de organizar y consolidar los nuevos gobiernos y de explotar económicamente las tierras sobre las que ejercían el control y expandir el cristianismo. Ese era el objetivo. Surgen los grupos sociales al interior de la sociedad. Aristocracia urbana, los vecinos comunes y los indígenas. ¿Se acuerdan que cuando veíamos los imperios tenían una organización social? Aquí parten, donde se establecen ya las ciudades, los españoles construyen su ciudad, ¿cierto? Y surgen los grupos sociales. La aristocracia urbana era la que estaba compuesta por los capitanes y los hombres destacados de la empresa de la conquista. Más abajo estaban los vecinos comunes, que eran españoles que fueron participantes de la conquista y se dedicaban al comercio. Y en último caso, y por última parte, estaban los indígenas, que desempeñaban labores domésticas y, por supuesto, trabajaban la tierra. Estas clases sociales surgen a raíz de lo que es la conquista y que se establezcan ya las ciudades en cada uno de en nuestro país principalmente, ¿cierto? Entonces, tres grupos sociales estaban muy marcados. La aristocracia, que se componía solamente de las personas, de los capitanes de la conquista y los hombres destacados, los vecinos, que eran españoles que también habían participado de la conquista, pero que se habían dedicado a otra actividad, al comercio, a vender cosas, etcétera. Y por último, en el último caso, estaban los indígenas que obviamente desempeñaban, como les decía, labores domésticas, trabajaban en las casas y trabajaban la tierra. Estas últimas, entonces, esta última parte presentaba tres preguntas, que es la última parte del dossier, y nos indicaba cómo fue la sociedad surgida en América durante el periodo de la conquista. ¿Fue igualitaria o jerárquica? Obviamente, si ustedes observan esto que está acá, estaba la jerarquía, aristocracia, los vecinos y los indígenas. Entonces era jerárquica, ya que estaba estructurada por la aristocracia, los vecinos y los indígenas. No todos eran iguales, los aristócratas no se mezclaban con los vecinos y menos con los indígenas, que solamente los tenían para cultivar como esclavos. La segunda pregunta que aparecía acá en el dossier, ¿en qué consistió la encomienda? La encomienda, si ustedes recuerdan, era un sistema de trabajo que captaba el tributo de los indígenas y que debían pagarle al rey. ¿Cómo le pagaban los indígenas al rey? Con trabajo. Ellos debían trabajar la tierra, debían trabajar como esclavos y debían trabajar también como sirvientes. Ese era el tributo que debían pagar al rey los indígenas. Y, por último, ¿quiénes eran los más beneficiados y perjudicados con este estilo de trabajo? Obviamente, los beneficiados eran los españoles, porque obviamente tenían beneficios gratuitos, mano de obra, ¿cierto? Hacían trabajar a los indígenas,
y solo los tenían que mantener, pero nada más que eso, no les pagaban, obtenían grandes tributos y los más perjudicados, por supuesto, fueron los indígenas americanos. Todas estas preguntas ustedes deben responderlas en el dossier, si es que quieren copiar las respuestas o más o menos similar a la que tenemos. ¿Ya? Veamos. Eso entonces, niños, constituyó la gran empresa de la conquista. Todo lo que implicaba esta conquista para los españoles, tanto todo lo que implicó la conquista para los españoles como también para los indígenas. Niños, ¿tenemos dudas? ¿Tenemos dudas? ¿Alguna pregunta? Dime, Martina. Martina, ¿tienes dudas? ¿No? Bien. Niños, lo fundamental que debemos recordar, es lo siguiente. Todos estos beneficios, Víctor, escucha, todos estos beneficios, como decía anteriormente, ¿quiénes fueron los más beneficiados con este proceso? Obviamente fueron los españoles, porque obtenían grandes beneficios a través de los indígenas, tanto en la conquista de los territorios desde el norte, ¿cierto?, como el imperio azteca, como el imperio inca, hasta al llegar a nuestro territorio. Recuerden ustedes que dentro de los pueblos que dieron una mayor lucha o con los cuales se opusieron una mayor resistencia fue el pueblo mapuche, porque obviamente el pueblo mapuche combatió mucho a los españoles. Aún así, no pudieron evitar la conquista porque Pedro de Valdivia avanzó y logró conquistar las nuevas tierras. ¿Bien? ¿Dudas, niños? No. ¿Les quedó clara la información? Sí. ¿Sí? Ok. Niños, si tienen alguna duda, todo esto que Pero yo no tengo ninguna duda, me quedó todo claro. Muy bien, qué bueno. Niños, todo esto que yo les he hablado, más lo que trabajamos en las clases anteriores, tienen relación con lo que va a ser la evaluación de la próxima semana. Dime, Martina. ¿Tienes duda, Martina? Martina, ¿tienes pregunta? Puede dejar la imagen. ¿Cuál imagen, Martina, quieres que deje? Martina, ¿cuál imagen? A ver, ¿cuál imagen? Ah, la de las respuestas, ya. Paré la presentación, pero te la voy a colocar de nuevo. Voy a buscarla para colocársela. Mientras yo les sigo hablando a tus compañeros. Ya, ahí está la presentación. Niños, fundamentalmente ahí está la respuesta. Fundamentalmente todo lo que nosotros trabajamos y vimos era relacionado y va a estar relacionado en la evaluación de la próxima semana. Recuerden lo anterior, desde donde se ubicaban los imperios, recuerden la motivación, toda la información está en el dossier, también pueden revisar la información si es que no tiene alguno el dossier, pueden buscar la información, también les sirve,
del texto de estudio, el que lo tenga, más o menos en la página 104 a la 100, de la 104 más o menos hasta la 120 está toda la información relacionada con esta parte y recuerden leer bien las preguntas para poder responder, ¿ya? Mientras tanto, ¿tenemos alguna otra duda? ¿Les quedó clara la información, niños? ¿Sí? Muy bien. Niños, cualquier duda me mandan al correo las preguntas si es que tienen alguna duda. Recuerden hacer la evaluación la próxima semana y enviármela. ¿Ya? Ya, bien. Bien, niños. El que terminó puede abandonar la clase. Nos encontramos. Que tengan un buen fin de semana, que tengan un lindo fin de semana y cuídense mucho y realicen la evaluación que la envían. ¿Ya? Nos vemos, profe. Que estén muy bien. Buenas noches. Nos encontramos la próxima clase. Que estén muy bien.